Como habrás leído en el título de este video, hablaremos de una criatura conocida como el demonio de Jersey. La historia más conocida sobre su origen se remonta al folclore de los nativos americanos de la tribu Lenni Lenape, quienes llamaban al área de Pine Barrens como Popuessing, palabra que significa el lugar de los dragones. Sin embargo, la leyenda más aceptada por los habitantes de Nueva Jersey pertenece a una mujer llamada la Madre Leeds, por ser de un sitio llamado Lead Point en Nueva Jersey, aunque en otra fuente dice que se apellidaba Shrouds, pero aquí la llamaremos Leeds para fines prácticos. En fin, el relato habla sobre sus hijos. Tras dar a luz a su 12º hijo, ella dijo: "Si tengo otro más, sería el diablo". En 1735, Leeds estaba dando a luz durante una tormentosa noche. Alrededor de ella, sus amigos la observaban. Supuestamente su madre, afirman algunos, era una hechicera que habría quedado encinta del mismísimo Satanás. El niño nació sin complicaciones, pero después su forma cambió, el cuerpo normal del bebé se transformó en una criatura con pezuñas, su cabeza se alargó hasta parecerse a la de un caballo, de su espalda brotaron alas similares a las de un murciélago y finalmente una cola bifurcada apareció en su parte trasera. La criatura dejó de llorar para empezar a gruñir y gritar. El demonio recién nacido mató a la partera y escapó por la chimenea. Permaneció volando en círculos alrededor de la aldea y se dirigió hacia los pinos. En 1740, residentes temerosos le pidieron al ministro local que exorcice a la criatura. Luego de este ritual, los rumores que circularon decían que el exorcismo duraría por un siglo, pero el demonio de Jersey regresó a Pine Barrens por lo menos en 2 ocasiones antes de que los 100 años se cumplieran. A partir de 1890, las apariciones del demonio de Jersey se volvieron más frecuentes. En la actualidad, los avistamientos del demonio de Jersey han disminuido, pero ocasionalmente aparece ante uno que otro caminante desprevenido. Como siempre, suele ser escurridizo y para cuando la persona reacciona ya ha escapado. La madre Leeds fue identificada en la vida real como Deborah Leeds, quien era la esposa de Japhet Leeds. Esta identificación ganó credibilidad por el hecho que Japhet nombró a todos sus 12 hijos en el testamento que escribió en 1736. Esta información era compatible con la leyenda de que el demonio de Jersey era el 13º hijo de Deborah y Japhet. La leyenda también afirma que la madre Leeds fue asesinada por la criatura. Existen también otras teorías sobre el origen del demonio. Se considera como una creación de colonos británicos que vivían en Pine Barrens, un sitio desolado y amenazador que se volvió refugio natural para quienes deseaban permanecer escondidos, como fugitivos, gente pagana y criminales. Estos se unieron en grupos y se convirtieron en conocidos bandidos que recibieron el nombre de Pineys, quienes eran el llamado monstruo de Jersey, pues vestían pieles y partes de animales para infundir miedo en su territorio. La leyenda del demonio de Jersey es mantenida por varios testimonios de acreditados testigos que afirman haber visto a la criatura desde la época precolonial hasta la actualidad, debido a que aún se reciben reportes dentro del área de Nueva Jersey. Sin embargo, estas cada vez son menos frecuentes. Ahora hablemos de la verdad versus la ficción. De acuerdo a las personas que han visto al demonio, estas lo describen como si tuviera un cuerpo de canguro y tuviera alas de murciélago, patas de cerdo y una cola dividida en 2. Su cabeza es como la de un perro, pero su cara es alargada como de caballo. El tamaño de la criatura depende de su narrador. Algunos dicen que mide entre 1,80 centímetros de estatura y otros incluso dicen que de 5 a 6 metros. Se dice que es invulnerable a las balas. Los reportes de los testigos que lo han visto en varias ocasiones dicen que tiene ojos rojos muy brillantes y también aseguran que puede paralizar a una persona con estos ojos y que en ocasiones ha emitido un fuerte chillido doloroso y perturbador. Mientras la historia crecía, hombres adultos temían aventurarse en las noches debido a que los rumores aseguraban que el demonio se podía llevar perros grandes, gacelas, gatos, pequeñas vacas e incluso niños, quienes jamás eran encontrados. Pero los desechos de los animales sí eran encontrados. También se decía que el demonio de Jersey secaba la leche de las vacas por respirar cerca de ellas, o que mataba a los peces de un arroyo con su presencia, cosa que amenazaba la vida de la región entera. A esto le agregamos que ha habido encuentros testificados de esta criatura. La historia cuenta que el héroe naval, el comodoro Stephen Decatur, visitó las fábricas de acero de Hanover en Pine Barren en 1800 para testear cañones. Un día en el campo de tiro, el comodoro se percató de una extraña pálida criatura alada volando cerca. Después de apuntarle y disparar, el tiro lastimó a la criatura en una de sus alas, pero el demonio continuó volando como si nada hubiera pasado. Años después, otro importante personaje se encontró con el demonio de Jersey, el antiguo rey de España y hermano de nada más y nada menos que Napoleón Bonaparte. Joseph Bonaparte, cazando en sus tierras a principios
principios de 1800, poco tiempo de asentado, quien adquirió una propiedad de más de 1000 hectáreas cerca de Bordentown, en el río de Delaware. Tras una cacería en Pine Barrens, persiguió al demonio de Jersey, luego reportó el acontecimiento a las autoridades. La leyenda de esta criatura ganó más credibilidad. En 1840, tal como el ministro había advertido, el demonio regresó y atrás de él sembró terror en la región nuevamente. Robaba ovejas, acechaba a niños que salían después del atardecer. Las personas de toda la región del sur de Jersey cerraban sus puertas y ventanas. También colgaban una linterna en el marco de sus puertas con la esperanza de ahuyentar a la criatura. A partir de este año se reportaron muchos ataques en los años siguientes, pero lo más sorprendente fue su aparición en Haddonfield Bridgeton, quienes experimentaron una serie de apariciones entre 1859 y 1873. En Delaware, en enero de 1909, el demonio de Jersey ha regresado nuevamente y miles de personas presenciaron la criatura y sus huellas. Aquí el misterio y escepticismo se desvanecía. El miedo era tan fuerte entre la población que las escuelas comenzaron a cerrar y sus habitantes se negaban a salir de sus casas por temor a encontrarse con el monstruo. Este mismo año, un trabajador ferroviario vio al demonio volar hacia los cables de un tranvía. Hubo una explosión que destrozó las vías en ambas direcciones por espacio de 5 metros. No se encontró, sin embargo, ningún cuerpo y el demonio fue visto después como si nada. Las noches fueron escalofriantes y en una de ellas el oficial de policía James Sackville, tras pasar por un callejón oscuro, se percató del monstruo mientras hacía su guardia nocturna. La criatura con alas emitió un horrible grito. El miedo se apoderó de Sackville y desenfundó su revólver, pero sus disparos no acertaron a la criatura mientras ésta abrió sus alas y se desvaneció en el cielo nocturno. Un nuevo caso de una figura notoria que avistó este monstruo legendario. Hay otra anécdota de ese mismo año que es relatada por E.W. Minster, un cartero de Bristol, Pensilvania, quien afirma haberse despertado alrededor de las 2 de la mañana por un extraño y sobrenatural sonido que provenía del río Delaware. Inquieto, miró por su ventana y vio lo que él describió como una gran grulla que mientras volaba emitía un curioso brillo. La criatura tenía un cuello largo estirado hacia adelante mientras volaba, delgadas alas y largas piernas traseras. Esta aberración hacía una extraña combinación de sonidos y silbidos para después desaparecer en la oscuridad. Las apariciones continuaron, y el 19 de enero de 1909 el señor y la señora Evans se despertaron temprano en la mañana por el sonido de un animal grande en el techo de su hogar. Los esposos lo describieron como la cara de un perro collie y la cabeza de un caballo. Tenía un cuello largo, con grandes alas y patas traseras similares a las de una grulla con pezuñas de caballo. También tenía 2 pequeñas garras en la parte superior de su torso. Así como apareció de la nada, el demonio de Jersey se desvaneció nuevamente. La criatura no regresó hasta 1927, cuando en una noche un taxista camino a Salem se detiene a cambiar un neumático. Cuando terminó de arreglarlo, su auto se sacudió violentamente. Cuando levantó la vista, este hombre pudo ver una gigantesca y alada figura en el techo de su auto. El taxista dejó sus herramientas y tras subirse corriendo al coche condujo a toda velocidad dejando el horror atrás, parando en la estación de policía de Salem para reportar lo que había sucedido. Siguió pasando el tiempo. En 1961 el demonio de Jersey acechó a 2 parejas que estaban estacionadas en un auto en Pine Barrens. Las personas fueron interrumpidas cuando escucharon un chillido fuera. Cuando observaron por las ventanas, el techo del vehículo fue aplastado hacia adentro. Sin perder el tiempo huyeron y al poco tiempo regresaron, pero nuevamente escucharon ese chillido y vieron a una criatura volando por los árboles mientras se rompían pedazos de madera en su vuelo. Posteriormente, en Vineland, en 1987 se encontró el cadáver de un pastor alemán. El cuerpo había sido descuartizado como si hubiese estado en una explosión. El can fue encontrado a casi 8 metros de la cadena a la cual había sido enganchado. Alrededor de lo que quedaba de él se encontraron extraños rastros que nadie supo identificar o seguir. Y la última aparición del demonio de Jersey fue en 1993, cuando un guardabosques llamado John Irwin conducía por la orilla del río Mullica, en el sur de Nueva Jersey. El guardabosques se asustó cuando su camino estaba bloqueado por el demonio de Jersey, el cual describió como una criatura de 1,80 de alto cubierto por pelaje negro. Irwin comentó que él y la criatura se miraron por varios minutos antes de que ésta huyese por el bosque. Testimonios hay muchos, pero ¿qué tal las teorías? Las teorías de la identidad del demonio de Jersey son... realmente ninguna ha sido confirmada, pero hay varias. La primera es que se trata de una ave nativa de los Pine Barrens, posiblemente una grulla, como en la historia del señor Minster, pues hay una especie de grulla viviendo en esta área que pesa 6 kilos y mide 1,20 de alto y tiene una envergadura de casi 1 metro. Este animal es tímido y emite un grito agudo que puede escucharse fácilmente a la distancia. Esto podría explicar los sonidos que supuestamente emite el demonio, de acuerdo a las leyendas.
Sin embargo, no explica por qué se describe al monstruo como poseedor de una cabeza de caballo, alas de murciélago y cola larga, entre otras características inexistentes en una grulla. Un experto del Museo Smithsonian cree que el demonio podría ser una especie desconocida de reptil, e inclusive un pterosaurio sobreviviente. Sin embargo, en el registro fósil no hay especies que concuerden con la descripción dada por los testigos. Un autor popular de libros en Estados Unidos insiste que el demonio sí era un niño deforme, el cual fue encerrado por la madre Litz en la casa y que eventualmente al crecer escapó y comenzó a saltar a las granjas locales en busca de comida. Esto, sin embargo, no explica la longevidad de la bestia y mucho menos los encuentros donde se le ha visto volando. La teoría sobrenatural respecto a la existencia del monstruo dice que el demonio de Jersey bien podría ser una entidad similar al gato demoníaco de Capitol Hill, un espectro que aparece en épocas previas a la guerra y conflictos en suelo estadounidense, de quien hablaré en otro video. El demonio fue visto en la época previa al inicio de la Guerra Civil, también antes de la guerra entre Estados Unidos y España, la Primera Guerra Mundial en 1939 y finalmente en la noche del 6 de diciembre de 1941, la víspera previa al ataque de Pearl Harbor. También se le vio en la época de la Guerra de Vietnam. Lo que creo yo, y no creo ser el único, da pauta a creer que es una excusa para justificar los acontecimientos bélicos del país. Benjamin Franklin reportó una historia sobre un juicio de brujas en Mount Holly, Nueva Jersey, lo que podría relacionarse a la historia de que la madre Litz, o la señora Stroud, haya sido una bruja que dio a luz a un bebé infernal. En 1957, el Departamento de Conservación encontró un cadáver calcinado en un área de los Pine Barrens, el esqueleto parcial de una criatura sin identificar, la cual aún tenía plumas, lo que ha llevado a muchos habitantes de la localidad a creer que el demonio finalmente ha desaparecido. Sin embargo, aún hasta estos días se siguen escuchando los gritos desgarradores del demonio mientras vuela por Pine Barrens. Como podemos observar, solo se han producido avistamientos aislados del demonio de Jersey, los cuales cada vez tienen menos frecuencia. Es ahora en este periodo de carreteras pavimentadas, luces eléctricas y la tecnología que ha llegado a la región que han espantado a la criatura que por más de 2 siglos y medio acechaba a sus habitantes. El demonio fue obligado a esconderse lejos de la civilización. En estos tiempos modernos, la falta de pruebas sobre la existencia de esta criatura hace creer que su creación es parte del folclore de Nueva Jersey. Pero si simplemente fuera un mito, ¿cómo se explican sus apariciones si los testigos que confirmaron su presencia eran personas importantes y respetables? Solo quedaría creer que ellos por propio gusto impulsaron más esta leyenda. Es probable entonces que el demonio de Jersey sea más que una leyenda o tema cultural y puede que esté esperando ser encontrado en alguna montaña lejana. Y en la mera suposición de que es real, al igual que muchos otros críptidos, ¿cómo hace para vivir por tantos años? ¿Es acaso realmente un ser de naturaleza metafísica o incluso demoníaca? ¿Tendrá alguna capacidad de vida eterna o viajar en el tiempo? Cosas que quizás no sabremos hasta atraparlo.